Buenas tardes, día político por TSI. En las últimas horas, la presidenta de la República, Xiomara Castro, ha dicho a Honduras y al mundo que, voy a leer textualmente, reconoció que no podrá concluir los compromisos y proyectos que como gobierno ambicionaban y prometieron a la población hondureña durante la pasada campaña electoral. Estoy convencida, no voy a poder concluir muchos de los compromisos y proyectos que ambicionamos, dijo la mandataria. Escuchemos. Que pretendan que yo en 30 meses resuelva todos los problemas que tiene el país es imposible. Estoy convencida, no voy a poder concluir muchos de los compromisos y los proyectos que ambicionamos. Bien, esto es lo que manifestó. Yo tengo vía Zoom al diputado Germán Altamirano, pero también tengo en comunicación interna aquí al empresario Eduardo Facusé. Antes quiero saludarlo rápidamente. Germán Altamirano, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un gusto al invitado en el set, Eduardo Facusé, y bueno, al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Perfecto. Rápidamente, su reacción, Eduardo, referente a lo que ha dicho la presidenta de la República. ¿Esa es la percepción que tienen ustedes como empresarios? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo creo que muchos tenemos esa percepción, ¿verdad? Desde hace días. Nosotros entendemos que hay muchas cosas, ¿verdad?, que realmente van a ser difíciles de cumplir. Pero al mismo tiempo también creemos que hay cosas que se pudieron haber hecho y que no se aprovechó adecuadamente el tiempo. Yo creo que la promesa electoral más importante que hizo la presidenta cuando era candidata en su momento era la traída de la Sisi. Muchas personas le apostaron a eso como el mejor instrumento para luchar contra la corrupción que tanto afecta a nuestro país. Recordemos que la corrupción deteriora el Estado de Derecho, deteriora la seguridad jurídica, deteriora consecuentemente la inversión, la generación de empleo y eso pues trae una mala calidad de vida. Entonces todos, la verdad que pienso que pusieron, ¿verdad?, su confianza en esa promesa política de traer la Sisi para combatir de frente la corrupción. Lastimosamente lo que observamos, ¿verdad?, es un constante dilatamiento, ¿verdad?, de ese potencial acuerdo que tanto urge en nuestro país. Entonces, sí, realmente creo yo que hay espacios que pues no se aprovecharon adecuadamente y no se han, pues no se, posiblemente no se cumplirán esas promesas que hicieron. Mire, se hicieron otras promesas de que se iban a abolir los peajes, de que se iban a limitar la cantidad de camionetas blindadas que andaban en la calle, muchas cosas que nunca se cumplieron también, son menores, ¿verdad?, pero que yo creo que en los ojos de la población también tienen peso, ¿verdad? Hemos visto un gasto desmedido de camionetas blindadas que transitan todos los funcionarios del Estado en las calles, y nos parece de que por lo menos esa parte deberían de restringirse porque nuestro país no está en capacidad, ¿verdad? Se debe administrar el país acorde con la realidad nacional y nuestro país no está para hacer esos gastos, Ramón. Entonces hay muchos aspectos, ¿verdad?, que no se han cumplido. Lo otro que yo creo que el electorado también esperaba era la aprobación de la segunda vuelta, ¿verdad? Se insistió tanto sobre esto en el gobierno anterior porque se pretendía llevar una elección donde ganara una minoría, y estamos repitiendo nuevamente la historia y el Congreso no ha ocupado sobre esto de la segunda vuelta. Los votantes aspiramos no solamente a la segunda vuelta, sino que a diputados por distrito y elecciones escalonadas de diputados, pero por lo menos la segunda vuelta se tuvo que haber aprobado. Entonces sí, vemos muchas cosas que no se lograron avanzar. La economía lastimosamente está bastante estancada. Vemos que tampoco se avanzó mucho en esto. Hay estabilidad, ¿verdad?, pero no hay avance, ¿verdad? Y nuestro país necesita de oportunidades para la juventud que viene saliendo al campo laboral. Entonces, realmente sí sentimos que pues no ha habido un desempeño adecuado
en muchos de los campos donde el gobierno hubiera podido actuar si lo hubiera hecho acertadamente. Perfecto. Antes que me intervenga Germán Altamirano, el principal reto en estos últimos, en lo que resta del 2024 y el último año de gobierno, 2025, ¿cuál debe ser y en qué debe de enfocarse la presidenta Xiomara Castro desde su punto de vista, Eduardo? Mire, yo creo que es cumplir la promesa más importante, que era traer la Sisi. ¿Verdad? Yo creo que esa parte es vital para nuestro país. Yo creo que la lucha contra la corrupción es lo que más va a traer frutos, ¿verdad? Aunque muchos no comprendan, esa lucha contra la corrupción va a corregir muchos de los problemas que tenemos en el Estado de Derecho, va a traer seguridad jurídica, va a hacer el clima de inversión más favorable, eso va a generar empleos y mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, sí creo yo, si usted me pregunta a mí qué es lo más importante, ¿verdad?, es que se cumpla con esa promesa de traer la Sisi. Los demás áreas creo yo que son importantes, ¿verdad? Pero este es el más importante por lejos y creo que fue la promesa que más valoraron, ¿verdad?, los electores en el 2021 cuando eligieron a quien es ahora la presidenta Castro. Perfecto. Gracias, Eduardo. Muy amable. Expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Ante todo esto, ¿cómo lo interpreta usted, Germán Altamirano? Gracias por estar con nosotros. Bueno, Ramón, mire, yo creo que sí hay índices y factores que han cambiado del gobierno anterior a este y han mejorado, por supuesto. Estamos claros que nos enfrentamos con elementos atípicos con los que no se contaban, como por ejemplo los efectos adversos que ha tenido la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso evidentemente ha disparado y ha provocado una inflación bastante grande porque ha disparado los costos de los insumos agrícolas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, podemos ver incluso la problemática económica que ha tenido el mismo Estados Unidos. Y cuando a Estados Unidos tiene problemas económicos, por supuesto que lo resentimos nosotros acá por el tema de las remesas y demás. Así que son elementos con los que no se contaban. Que hay promesas, que hubieron promesas que no se cumplieron, como lo mencionó Eduardo, como el tema de los peajes. Claro, nosotros conocíamos, acuérdense que todo eso estaba blindado bajo una ley de secretos y conocíamos lo superficial. Entonces la promesa, y seguimos con el objetivo de que los peajes le hacen daño al país y a la economía de las familias hondureñas. Lo que pasa es que lo blindaron también el Partido Nacional, que eso provocaría un daño mucho más grave el poderlos quitar. Así que se ha valorado ese tema por lo de las demandas que pueden venir contra el país y esas consecuencias legales que puede tener. Así que eso impide que se cumpla la promesa de campaña. No es que no tengamos la voluntad política, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que todos esos factores, pero usted puede ver incluso estos factores externos que, como ya hemos mencionado, ha impedido que cumplamos algunas metas. A pesar de eso, hay índices que nos posicionan como el país de mayor crecimiento en la región centroamericana, de mayor crecimiento económico, me refiero. Quizás no los niveles que desearíamos, pero sí se están haciendo esfuerzos sobrehumanos desde su política económica, desde su política monetaria y, por supuesto, la administración en el Estado. Mire, aquí podemos hablar de que hay un tema y eso no lo vamos a ocultar y no lo podemos negar. Una asignatura pendiente que tiene este gobierno es traer a la Sisi. Claro, están las condiciones, están las regulaciones o las limitantes que pone la ONU, pero yo sí apelaría a los encargados de esta negociación con Naciones Unidas de que puedan hablarle de manera clara al pueblo hondureño cuáles son las razones exactas. Hasta ahora nos han dicho que, bueno, son por las condiciones que pone la Naciones Unidas, que no puede venir la Sisi, pero hay que decir cuáles son.
Y al final de cuentas, si depende del Congreso Nacional, si depende de la aprobación o no de las leyes que se requieran para eso, que se evidencia la clase política. Porque mire, Ramón, aquí todos nosotros nos pumpuneamos el pecho diciendo que queremos combate a la corrupción, incluyendo a los que votaron a la MASI. O sea, esos mismos dicen que quieren un combate a la corrupción. Habráse visto esta clase política tan hipócrita que tenemos. Entonces, se trata ahora de que reivindiquemos nosotros lo que nos toca asumir de manera histórica estos papeles decisivos, estar desde el Congreso Nacional en apoyo contundente hacia la aprobación de estos elementos que se ocupan para que venga la MASI, perdón, la Sisi, y por supuesto en apoyo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Perfecto, déjeme ir a la primera pausa y regreso en Día Político por TSI. Bien, continuamos en Día Político a través de TSI. Abogado Raúl Pineda Alvarado, gracias por atendernos esta tarde. ¿Cómo interpreta lo que ha dicho la presidenta Xiomara Castro en las últimas horas, de que hay aspectos que no se van a lograr en su gobierno y que fueron promesas de campaña? Buenas tardes. Como un diagnóstico real. Y fundamentalmente hay que entender que 4 años no es tiempo suficiente para hacer cumplimiento de esas promesas seductoras que se hacen durante la campaña y que las hacen todos los políticos: resolver los problemas del hambre, la pobreza, la inseguridad, la falta de educación. Yo creo que no debería verse esto más que como eso, una declaración mediante la cual ella reconoce una realidad que supera a los mandos de gobierno. No se va a poder cumplir todo. Algunas porque no hay posibilidad económica o tiempo, y otras, como el caso de la Sisi, por falta de voluntad política. Pero, ¿cuál será el principal obstáculo desde su punto de vista que ha encontrado la presidenta hondureña Xiomara Castro para no cumplir estas promesas? Primero, este es un gobierno sin rumbo. Este es un gobierno obsequioso con los Estados Unidos, pero que maneja una agenda oculta que lo vincula a regímenes fracasados como el de Venezuela, como el de Cuba. Ese es un conflicto entre el cerebro y el corazón de un amplio sector del gobierno es precisamente inclinado a un socialismo trasnochado y que no han logrado definir. ¿Qué es socialismo democrático? Pues nadie sabe. Y luego el otro problema de entender una realidad agobiante que lo supera, y es que orbitamos alrededor de la política y la economía de los Estados Unidos, mientras los Estados Unidos sigan siendo un imperio económico-militar. Entonces, como no tienen rumbo ni tienen buen conocimiento por la visión sectaria con que han manejado el gobierno, Honduras es un país modesto, aquí no abundan los técnicos ni los sabios, debieron haber entendido que este era un gobierno de transición. Perfecto. Gracias, abogado Raúl Pineda, muy amable. Gracias. Bueno, Germán Altamirano, con estas apreciaciones, ¿qué le puede esperar en estos meses que le queda de gobierno al Partido Libertad y Refundación? Bueno, mire, son evidentes los obstáculos que se tienen, no solo a lo interno del mismo gobierno, sino con los factores externos, como le decía anteriormente. Yo no estoy tan de acuerdo con las apreciaciones que ha hecho don Raúl, pero se le respeta. Y esto lo digo porque aquí no se trata de estar hablando de un socialismo trasnochado o no. Hay factores económicos que son fríos, Ramón, y hay factores externos, como los que estábamos mencionando anteriormente, que son fríos. Es una realidad. Eso no depende de si tengo una ideología o no tengo una ideología, porque recuerde que hay un par de aguas con este país. Desde que se dio el golpe de Estado para acá, hemos venido en un decremento, y sobre todo los niveles de corrupción que se han enraizado desde el Estado para atacar la economía de las familias hondureñas es una realidad, y no era el socialismo que estaba gobernando, no era libre. Hemos tratado nosotros de recuperar
un cuerpo que estaba en cuidados intensivos. Eso es lo que ha hecho la presidenta Xiomara con sus decisiones férreas, como la renegociación de los contratos energéticos. No es lo que desearíamos, no es lo que aspiramos en su resultado final, pero estamos tratando de bajar esos costos a pesar del blindaje legal que han tenido estas térmicas contra el Estado hondureño. Pero hay una voluntad política de salir adelante. Por supuesto, coincido con él que no ajustan 4 años, en eso estamos totalmente claros, pero aquí no podemos hablar de niveles de corrupción elevados como estaban en el gobierno anterior. Que hace falta una persecución y un combate más frontal, Sí. sí, estamos claros, pero evidentemente estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Hombre, pero ¿cuáles son los problemas estructurales con los que se encuentra en estos momentos el gobierno, don Carlos? Pues hombre, simplemente que no hay una división de poderes, que no funciona el sistema y no ha funcionado nunca porque no ha habido democracia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo va a creer usted que en un país democrático, organizado, que respeta las leyes, que respeta las instituciones, se va a suspender un Congreso por 4 semanas, 4 meses, perdón, simplemente porque no se pueden poner de acuerdo en quiénes deben ser los magistrados que van a ir a las diferentes instituciones y después regresan y a los 6 meses, el 28 de febrero, en una sola noche, por un contubernio que se hizo a los niveles más altos de los partidos, desconociendo totalmente la autoridad de los diputados, porque ahí se quejó Jorge Zelaya del Partido Nacional, se quejó Jorge Calix también en el hemiciclo y se quejó también Marlon Lara, además de otras personas, pero esos fueron los más prominentes, de que los habían hecho a un lado y que los cabezas de los partidos, tanto de Libre como del Partido Liberal y el Partido Nacional, se pusieron de acuerdo y de un solo brochazo, una aplanadora vino y se llevó todos los cargos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ofensa! ¡Qué burla al pueblo hondureño! Por Dios. Perfecto. Gracias, don Carlos. Muy amable por participar con nosotros. Conclusiones, por favor, en 30 segundos, Germán. Claro, mire, desconocer lo que se ha hecho en el país creo que es desconocer la realidad. Dijo que no se habían reparado escuelas y en realidad llevamos más de 1.500 escuelas intervenidas en un solo año. O sea, estamos hablando nosotros que se están construyendo hospitales nuevos que van a reducir la mora quirúrgica y por supuesto la necesidad que hay en salud, la intervención en carreteras, no solo en las carreteras en las arterias viales, sino caminos productivos. Es decir, desconocer ese tipo de cosas me parece a mí que no es aceptar la realidad. Al final de cuentas, sabemos que estamos luchando contra un monstruo de intereses que ahora se rehúsan a los cambios trascendentales, que no hemos hecho lo que deberíamos de haberlo, porque por todos los obstáculos, tanto legales como políticos que hemos encontrado, esa es una realidad, pero estamos trabajando y lo que sí le puede quedar claro al pueblo hondureño es que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro va a entregar un mejor país que el que encontramos nosotros, sumido en una miseria, en una pobreza sin precedentes durante los 12 años atrás, sin contar el narcotráfico y la corrupción. Gracias, Germán Altamirano, diputado de Libre. Muy amable por estar con nosotros. Voy a la pausa. Esto ha escrito en su cuenta X el presidente del Partido Liberal de Honduras, Yanni Rosenthal. Es evidente la campaña sucia iniciada por los funcionarios liberales del gobierno. Traicionaron al Partido Liberal en la campaña a cambio de una chamba. Se han convertido en verdaderos vasallos y perros de garra de sus patronos por unos pocos dólares. Salen como jauría a repetir las líneas que se les ordenan ladrar. Las decisiones del Central Ejecutivo fortalecen al Partido Liberal y asustan a nuestros adversarios. No retrocederemos y vamos a ganar, escribe el presidente del Partido Liberal de Honduras. Hasta aquí el programa de hoy. Cierro la presente emisión de Día Político con Emi Montoya, que platica con la abogada Rixi Moncada referente a este tema que hemos abordado hoy en el programa. Que pasen todos una feliz noche. Un gusto saludarlo, licenciado Ramón Matute. Me acompaña la abogada Rixi Moncada, aspirante presidencial del Partido Libre. Comentarle, pues, y consultarle, abogada, ¿cómo considera usted o cuáles ha considerado usted que han sido los obstáculos que ha presentado pues la presidenta Xiomara frente a que ella ha declarado que se le ha pues obstaculizado cumplir todas las promesas de campaña en lo que ella admitió pues en su campaña política? La presidenta, creo que su declaración se está viendo como fuera de contexto.
El periodo presidencial dura 4 años y el abandono y la tragedia social en que fue encontrado el país después de los 12 años, 7 meses de corrupción público-privada, después de 12 años, 7 meses de habernos impuesto un narcoestado, las condiciones son extremas. Son casi condiciones o situaciones de emergencia que ha tenido que enfrentarse en el sector salud, en educación, en infraestructura escolar y en infraestructura de carreteras, en aeropuertos, en atención a la gente, al adulto mayor, a los niños, a las mujeres, en el tema de seguridad. Figúrese usted recibir un gobierno después de un proceso democrático y de una votación altísima, recibir un gobierno que se origina en el golpe de Estado, que lleva 12 años, 7 meses y que su principal cabeza está condenada por narco en los Estados Unidos. ¿Qué Estado fue el que recibimos? Fue una destrucción del Estado y de la sociedad. Reconstruir los hilos del Estado y de la sociedad lleva tiempo. ¿Qué ha dicho la presidenta? Con todo su programa de inversión iniciado desde 2022, no todas las obras pueden terminarse, no todas las obras pueden concluirse. Hay que hacer estudios, hay que hacer procesos de licitación. Nosotros como gobierno no empezamos a operar con los corruptos fideicomisos que se instauraron, más de 200, para que el dinero público de nuestros impuestos fuera manejado por comités con integración de una parte del sector privado. Se derogaron todos los corruptos fideicomisos y eso ha implicado volver a los mecanismos de transparencia de la ley general que permite hacer compras y contrataciones, y hay que seguir procesos. Entonces, cuando se siguen procesos transparentes y en un marco que no ha sufrido modificaciones, obviamente los procesos tardan, no se van a poder concluir todos, especialmente los de infraestructura, y eso es lo que la presidenta ha dicho. No voy a poder cortar la cinta, no voy a poder inaugurar todos los proyectos, van a quedar unos a mitad. Represas hidroeléctricas están en proceso de estudio. Este año se culminan los estudios, después hay que salir a solicitar los créditos y a negociar los créditos para después hacer las construcciones. Entonces, bueno, eso lleva tiempo. Ahora bien,